Arratsaldeon a todos y antes de nada, pues es que ricasco por estar ahí, ¿no? Al otro lado de los ordenadores. Es la primera webinar que organiza Guisadi Berri, es mi primera vez delante de un ordenador hablando pues para todo el público. A lo largo de los próximos 3 jueves de junio vamos a hablar vamos a hablar sobre un tema que lleva ya muchos años entre nosotros, pero que ahora con la pandemia del COVID-19 se ha acentuado mucho. Y estamos hablando del edadismo. Hoy, para hablar de este tema, para analizar y profundizar en este tema, va a estar con nosotros Fran Olavarría. Fran es licenciado en Comunicación y Marketing y experto en gerontología y discapacidad. Es el autor del cuaderno pedagógico El microedadismo lo vamos a jubilar y además se dedica a la consultoría y formación. Actualmente imparte un curso sobre gerontoactivismo. Si alguno de vosotros estuvierais interesados en este curso, nosotros os podemos pasar toda la información, incluso poneros en contacto con Fran, por lo que tan solo tendréis que escribirnos a comunicación@guisadiberri.eus. Bueno, como os he dicho al principio, os agradecería que tuvierais todos los micros cerrados mientras Fran está hablando, ¿vale? Y para hacer preguntas tenemos dos opciones. Una, en la parte izquierda de la pantalla, abajo, tenemos 3 iconitos. Una de una pantalla, una mano y el chat. El que quiera hacerlo presencialmente, quiero decir, que entre con voz, que levante la mano, que le clique a la mano. De esa forma yo sé quién me está pidiendo la palabra. Y lo demás, si queréis, lo podéis hacer mediante el chat, me escribís en ese chat y yo le lanzo las preguntas a Fran. ¿Vale? Lo que os he dicho, Fran está dispuesto a responder, a contestar todas vuestras preguntas. Si hay algo que queda fuera de esta presentación, nos podéis escribir, como he dicho, a comunicación@guisadiberri.eus y él estará encantado de responderos. Y sin más, pues damos la bienvenida a Fran. Fran, buenas tardes. Arratsaldeon. Kaixo, buenas tardes, ¿qué tal? Ainara, muchas gracias por la invitación y al proyecto Guisadi Berri por la gentileza de haberme invitado y haberme puesto en contacto con todos estos entusiastas del activismo de una lucha que ya veremos cómo es quizá la más invisibilizada y la última por dar la batalla. Y esta oportunidad del coronavirus pues la ha puesto en evidencia. En este momento voy a compartir, a ver si lo hago bien, en mi pantalla para compartir la presentación. Como decía Ina, estoy a vuestra plena disposición en cualquier momento porque quizá no lleguemos a terminar hoy, ya que tenemos poco tiempo. Mi conferencia se llama El edadismo es la pandemia. ¿La podéis ver? ¿Sí? Sí, sí. Lo he compartido bien, ¿verdad? Sí, 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 se ve bien. Mi intervención me gustaría que fuese un homenaje a todas las personas mayores que han sufrido el edadismo en sus propias carnes, habiendo perdido bien. Fran, no te oímos. No te oímos, Fran. No. Algo pasa, ¿verdad? Sí, sí. No le oís a Fran, ¿verdad? No le oímos. Yo creo que ha debido de apagarse su micrófono, Sí, ¿no? algo ha Por pasado. error. Sí, en cuanto ha aparecido, sí. A ver, voy a hablar yo con él. Fran, ¿nos oyes? Nosotros no te oímos.
Fran aquí aparece en esta pantalla de la derecha con el micrófono cerrado. Ya, ya. ¿Ahora? Ahora sí, Fran, ahora sí. Ahora sí, apago. Empiezo de nuevo. Venga, sí. ¿Me oís bien? Sí, ahora sí, Fran. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ahora sí, Fran. Mi intervención me gustaría dedicársela a todas las personas mayores que han sufrido el edadismo en sus propias carnes y han perdido su vida, como lamentablemente hemos conocido por las noticias, o por no haber recibido la ayuda sanitaria que requerían y se merecían, y también un reconocimiento a todos los profesionales que en el ámbito sociosanitario se han dejado la piel para atenderles y darles una mejor despedida. Es por ello que me parece oportuno empezar con un minuto de silencio en recuerdo a todas ellas y a ellos y también a sus seres queridos. Después de esta pausa que me parecía justa, me gustaría haceros unas preguntas para que invitasen a la reflexión previa y así poder entrar en materia. ¿Alguna vez has mentido sobre tu edad? ¿Te parece que cumplir años es un freno? ¿Consideras que las personas mayores son tristes? ¿Hace cuánto no te miras al espejo desnudo? ¿Crees que las mujeres con canas abandonan su imagen? Ahora sí, como muchos de vosotros sabréis, el edadismo es la discriminación por motivos de edad, pero quizá no conozcáis tanto las implicaciones y las consecuencias que esta discriminación ejerce sobre nuestras vidas. El rechazo al envejecimiento y el maltrato a la vejez y sus protagonistas, igual que el machismo, es estructural, global y muy invisibilizado. Tanto es así que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, no lo incluye ni siquiera como una entrada en su diccionario. Y aún así, desde 1960-68, el mundo de la psicología lo ha identificado como un grave maltrato y atentado contra la autonomía de las personas. Parece más evidente que el edadismo genera disparidades salariales o dificultades para encontrar el empleo, pero no son las únicas prejuicios o discriminaciones que veremos que ejerce la edad sobre nosotros. Y es que es un lastre pesado que no solo pues interviene en el mundo laboral, sino que ya veremos que en todos los aspectos de la vida. Como alguno de vosotros sabéis, el próximo 15 de junio es el día para la toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez, que lo declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. El año pasado hicimos una manifestación en Madrid a la que habría convocadas todas las organizaciones de la sociedad civil y seríamos en torno a 100 personas las que allí estuvimos. Espero que este año, con más razones, se incorporen más personas. Estáis convocados los que podáis acompañarnos el próximo domingo en la Plaza de Dalí a las 12 de la mañana. El maltrato a la vejez puede adoptar diferentes formas, como veis en pantalla, que van desde el maltrato físico, el psíquico, el emocional o sexual,
pero también el abuso de confianza en las cuestiones económicas y del patrimonio, y también puede ser el resultado de negligencias que pueden ser intencionadas o no. El edadismo se considera una de ellas. Los maltratos que padecen las personas mayores pasan inadvertidos, pero no por ello debemos dejarlos de denunciar como el problema de salud que es. Hay dos grandes aliados para la denuncia y la detección de estos malos tratos, que pueden ser bien los responsables de atención primaria y los servicios sociales, que serían los primeros en detectar y resolver este problema que muchas veces está semioculto. Pasamos a la siguiente diapositiva, que viene a reflejar las consecuencias del edadismo y cómo se representan. Es muy habitual que el edadismo contribuya a la infantilización de las personas mayores, pero también que fomente el paternalismo, que ofrezca una visión bastante normativa de lo que es la vejez, porque como convendréis en apuntar conmigo, no deberíamos hablar de una vejez, sino de múltiples vejeces. Muchas veces les tratamos con condescendencia, los medios de comunicación recurren a ellos para tratarlos de una forma sensacionalista y atribuirlos a relaciones con la beneficencia. El edadismo siempre suma o quizá resta derechos, penalizando con mayor enquina a las mujeres. Si ser vieja es una desgracia, imaginároslo cómo debe ser mujer, mayor, indígena, transexual, judía, etc. Como veis en la imagen, la señora que aparece representada está cargada de clichés asociados a una vejez muy obsoleta, haciendo uso de un columpio, que un columpio se asocia, digamos, que a la infancia, y hay un lema que también es muy perverso, quizá oculto, como dice: vive tu vida y olvida tu edad. ¿Por qué tenemos que olvidar la edad? ¿Qué implica la edad? Durante esta intervención a mí me gustaría que participaseis de este pequeño encuentro y hacérnoslo saber, o bien de forma escrita, o bien alzáis la mano para que os demos la palabra y así os podamos conocer y enriquecer esta charla. En torno a la vejez y las personas mayores hay infinitos clichés, pero me gustaría lanzar unas aclaraciones o consideraciones previas. Persona mayor no implica estar jubilado, solo o triste. Las personas no duran, lo que hacen es vivir. Las personas mayores no son un chiste o un objeto de nada. El envejecimiento no es un tsunami. La vejez no es normativa ni nórdica. Los verbos no se conjugan en pasado, porque las personas mayores viven en el presente y además tienen futuro. El Día Internacional del Alzheimer no se celebra. La eterna juventud no existe. La vejez no es el otoño de la vida. Para ilustrar la vejez hay que tomarse tiempo necesario, contemplar con unas gafas que contemplen la diversidad. Hay que pedir autorización a los protagonistas, mirar a los ojos desde una misma altura, no usar filtros ni imágenes que contribuyan al estigma. Pasaré la siguiente. Con las siguientes fotos e imágenes me gustaría ejemplificar aquello que la epidemia ha puesto presente, y es que en cualquier ámbito se viven o se presencian situaciones que discriminan a las personas. El vídeo que podéis ver en la pantalla, que aparece pixelado porque así preferimos conservar el anonimato de esta persona, que desgraciadamente tengo que recurrir a las basuras para buscar alimento, sucedió en Madrid hace unas semanas,
y reflejaba muy bien lo que significa el edadismo, que es la invisibilidad de las personas mayores que sufren, de las cuales sus vecinos no prestan atención y no le ofrecen la ayuda correspondiente. Pero también me gustaría traeros la siguiente imagen que viene de Chile, donde un cartel en una de las avenidas de Santiago aparece lo que hemos denunciado constantemente desde la gerontología en múltiples ocasiones, y es que a las personas mayores se les refiere con términos que no son apropiados, como abuelos, y lo veis en la pantalla. Pero también tiene una carga de paternalismo muy evidente, porque habla de nuestros abuelos están en peligro, quédate en casa. La siguiente imagen la capté en la entrada de un centro comercial y como veis pone acceso preferente de 9 a 10 para personas mayores o con discapacidad. Me gustaría traigo esta imagen porque me gustaría que reflexionásemos todos nosotros si estas preferencias no son acaso una discriminación. Pero también os traigo otra de Madrid, de una comunicación institucional que aparece en las en los MUPIs, en la publicidad de las paradas de autobús. Como veis, dice: protege a los más vulnerables, es responsabilidad de todos. Y yo os invito también a que pensemos si es que no son los mayores capaces de cuidarse, de autocuidarse, y si no son los más responsables de toda la sociedad. Aparte, señalar también los iconos asociados a las personas mayores que veis ahí, que tanto el hombre como la mujer reproducen el típico estigma de persona calva o con un moño en el cabello. A partir de ahora me gustaría seguir analizando la comunicación que he podido recoger durante estas semanas, que ha sido desde luego un gran trabajo, que no traigo las más de 100 o 120 artículos que he podido detectar, donde la imagen y la comunicación es completamente cuestionable. Pero si en algún momento necesitáis más información de la que vais a ver en pantalla, no dudéis en contactar conmigo por cualquiera de las vías y encantado os haré llegar este material. Fran, Como sabéis, Fran, ¿sí? Una preguntita. En esas imágenes que nos has mostrado, tanto de Chile como la otra de la entrada preferente a personas mayores, durante esta pandemia del COVID hemos oído hablar mucho en las noticias sobre las personas mayores de 60 años, incluso 70 años. ¿Todo esto qué impacto tiene en las personas mayores? Toda esta información, estas preferencias, digamos, ¿cómo repercute en las personas mayores? Y luego tengo otra pregunta que nos hacen los oyentes, ¿eh? Vale. Pues Ainara, como bien sabes, mi círculo de amistades es amplio y mayoritariamente de viejos y viejas. La forma en la que para ellos o cómo lo han vivido ellos es tan diversa como las personas somos. Muchos de ellos han tenido una sobresaturación de información en la que ellos eran el problema y lo han vivido con miedo, otros con responsabilidad, otros con cierta cautela. Muchos de ellos no se atreven de momento a salir a la calle, pero sí, desde luego, el impacto ha tenido que ser con grandes consecuencias, y serán los psicólogos los que tendrán que analizar cuál ha sido la repercusión de tanta noticia y tan estigmatizada. Por eso me gustaría, esperemos unas diapositivas más adelante y así lo vemos y lo analizamos conjuntamente. Fran, tenemos aquí... Si quieres,
Vale. de un oyente que dice, Joserra, hay mucha gente que entiende el mensaje sobre abuelos, pero no lleva la mascarilla. ¿Qué es lo que no entienden? ¿No llevan la mascarilla ellos? Claro, los mensajes, el mensaje que nos has mostrado Los tú. jóvenes, sí. Claro, pues quizá porque nadie se considera viejo, ¿no? Esta negación absoluta de asumir que el viejo siempre es otro o que yo no soy viejo y que conmigo no va la historia es bastante habitual. Tanto es así que, a modo de anécdota, mi abuela, que con 93 años le decíamos que si le gustaría ir a los centros de jubilados, decía que ella que no, que aquello era para personas muy mayores. Así que si aquello a lo que te están asociando tiene tanta carga negativa, pues quizá yo lo entienda y tampoco me gustaría ser parte de ese colectivo tan estigmatizado. Si queréis, seguimos pasando. Como bien os quería comentar, la comunicación informa, pero también forma. Y lo que a veces hace es también deformar. Y ahora me gustaría ver que veamos juntos la cobertura mediática de la pandemia vinculada especialmente a las personas mayores. Veremos cómo aprendemos a rechazar el envejecimiento y a estigmatizar el colectivo de forma sutil, pero, como en este caso, de forma con bombardeo. Os traigo un recorrido cronológico de estos meses de estado de alarma, confinamiento y crisis sanitaria y, por qué no llamarlo, crisis humanitaria. Se empezó hablando de triajes, de los protocolos excluyentes, de la inversión, de la esperanza de vida, y aparecen titulares como así se condenó a los ancianos y esto se les permitió ingresar en pacientes de residencias al hospital. No quiero entrar en polémicas, pero desde luego la atención que recibieron muchos de los mayores pecó por ausencia. En Cataluña se vivió casos parecidos y, como podemos ver en el siguiente titular, Cataluña se resiste a derivar a ancianos contagiados de coronavirus a hospitales. Asociaciones de familiares ultiman una querella ante la Fiscalía por el abandono y la mala gestión de los centros geriátricos. Pero llegan los jubilados a resolver el problema. Esos mismos que eran una población de riesgo y a las cuales se les recomendaba no salir de casa. Pero claro, cuando hay vacantes y hay necesidad, recurrimos a los profesionales jubilados. Dicen los titulares de dos medios diferentes. Médicos jubilados llamados a trabajar, coronavirus, sanidad recurre a médicos jubilados para reforzar la capacidad del sistema sanitario. Otro medio dice, Londres llamará a médicos y enfermeras jubilados para combatir el coronavirus. Como podéis observar, y habréis algunos captado el sexismo que hay detrás de este titular, donde los médicos siempre son hombres y las enfermeras siempre son mujeres. Llegamos a otro de los titulares que dice, en esta ocasión, del País, estos son los efectos que dejará el confinamiento en nuestros mayores. Una vez más, el paternalismo evidente. Si eran tan nuestros como les hemos dejado ir. Nuestros mayores ha sido uno de los grandes tendencias para referirse a esta situación. Y se le hemos escuchado a políticos, tertulianos, periodistas, ciudadanos. En el subtítulo pone: las consecuencias serán especialmente complicadas para aquellos cuya situación previa era de mayor vulnerabilidad o fragilidad. Me gustaría también que reflexionásemos juntos si recurrir al mayor como un colectivo frágil no los convierte en mayor fragilidad con estas afirmaciones que se han escuchado hasta el exceso. Llegamos a otra de las noticias también que captó la atención de los medios, que dice algo así como en el titular emotivo: abuelito con Alzheimer toca la armónica en su balcón y piensa que le aplauden. Abuelito, el infantilismo, la poca corrección que es
atribuir un rol que no le pertenece, porque nadie le ha preguntado si tuvo nietos, incluso si tuvo hijos. Pero me gustaría también cómo la enfermera le hizo creer, ahí otra vez recurrimos a la mentira terapéutica, al pobrecito, vamos a engañarle, que sienta que le aplauden a él cuando lo hacen a los sanitarios. Y además, en el texto, bueno, me molesta especialmente cuando se habla de sufrimiento en torno a la enfermedad del Alzheimer. Ahora nos vamos al País Vasco y el siguiente titular. Los menos jóvenes también quieren salir ya a pasear. Algo que es entendible, el periodista o la periodista recurre a un eufemismo para no hablar de los viejos o las viejas, de las personas mayores, en definitiva, cuando dice los menos jóvenes. ¿Es creatividad o es edadismo camuflado? Pero vamos más adelante y aparece ya lo que yo considero ya una falta de respeto cuando se recurre a estas situaciones tan delicadas y con una pátina de humor, como vemos en el siguiente titular. El ingenio pandémico. Hasta el 40 de mayo no visites al Yayo. Recurriendo a este refrán tan popular en España que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo o el abrigo, pues contribuir a la ridiculización de algo tan serio como es la salud de los mayores y la salud de la ciudadanía. El ingenio, pero ese es el ingenio, y es la creatividad. Fran. Sí, perdón. Perdona. Nos llega aquí desde Argentina un comentario que dice: el uso de la palabra viejo es, a mi entender, estigmatizante. Las personas tienen estatus adultas mayores. Me imagino que se refiere a la diapositiva anterior que has puesto. ¿Qué opinas sobre esto? Pues a mí particularmente no me molesta ni me produce rechazo la palabra viejo o vieja. Yo sé que hay mucho cuestionamiento en torno a esta palabra, pero me gustaría que viésemos, o sea, que yo cuando uso esta palabra se entienda como que la digo con la misma naturalidad y con las mismas connotaciones que diría jóvenes. Pero es verdad que aceptada está la de adulto mayor. Muy bien. Así que gracias por la aportación. Seguimos adelante. Llegó la desescalada y las medidas discriminatorias de la edad serían el dato único para excluir a las personas. El dilema de los ancianos, salir o seguir confinados. Otra vez hablamos del colectivo más vulnerable. El siguiente titular o información aparece en un medio especializado de personas mayores. Otra vez volvemos a hablar de abuelos en cuarentena, crónica de un país. En Cataluña también hemos visto claros ejemplos de edadismos cuando las muertes de personas se reflejan como las muertes de abuelos. 24 residencias donde han sido negligentes. El colmo del disparate llega con la siguiente noticia. Preocupación por el pelo de Leticia Ortiz. Canas a casco porro. Que para aquellos que no conozcan esa expresión es en abundancia, ¿no? La que fuera periodista se convierte en el centro de todas las miradas por el estado de su pelo durante el estado de alarma. Más abajo, de traje oscuro, con rayas blancas, a conjunto con las canas de su pelo, utilizando una camiseta interior blanca para dar un poco más de luminosidad a su rostro, que también ha apagado desde que se decretara en España el estado de alarma. ¿Volverá Leticia Ortiz a ser la que era? Es que las canas cambian algo en nuestra identidad, perdón. ¿Algún comentario? Seguimos. Pero los hombres en esta pandemia también hemos sido fruto de discriminación, con los siguientes titulares. Ben Affleck pasa de las canas y se tiñe la barba. Ya no solo vosotras sois las víctimas, sino nosotros también los hombres, que se nos juzga por nuestro aspecto.
En este tipo de revistas es habitual recurrir a la edad de los protagonistas y, como podéis ver, está subrayado en amarillo que Ben Affleck tiene 47 y Ana de Armas 32. En el texto dice: Golpe se ha quitado varios años de encima, el pelo gris le sienta mucho mejor, o al menos eso opinan sus seguidores. De hecho, muchos se han percatado de que él luce un aspecto mucho más descansado y saludable, ahora que se ha teñido. Aquí os traigo una noticia que es de todo modo execrable, que merece ser condenada y criticada con severidad. Es una noticia y 5 versiones. Veamos cómo son cada una de ellas. Fran, perdona un poquito. Sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, cerrar los micrófonos para que no tengamos un ruido de fondo. Bueno, no, a mí no me molesta tanto, ¿eh? Si queréis continúo. Vale, sigue. Bueno, aquí os traigo una noticia y 5 versiones de esta misma. El vicegobernador de Texas pide a adultos mayores sacrificarse para salvar la economía de Estados Unidos. Un vicegobernador de Estados Unidos anima a los mayores de 70 años a sacrificarse por su país ante el coronavirus. Otro, BBC News, dice: la polémica en Estados Unidos después de que el vicegobernador de Texas hablara de arriesgar las vidas de los mayores para salvar la economía. Coronavirus. Un político de Estados Unidos dice que los mayores mueran para salvar el dólar. Y por último, el vicegobernador de Texas dice que los abuelos están dispuestos a morir por coronavirus para no dañar la economía. En las redes sociales no traigo todo el material porque si no estaríamos hasta mañana, pero 2 casos así como singulares. Uno, cuando Pablo Iglesias en una de sus intervenciones dice: no se puede volver a atacar el bienestar de nuestros abuelos y nuestras abuelas. No, ahora que les nieto a todos ellos y a todas ellas. Y luego, cuando Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Vox en el Congreso, decía en una de sus intervenciones en televisión, decía: hay gente que todavía se acuerda del franquismo, pero tiene que ser gente muy mayor. Es mejor que no hagamos alusiones a cosas que no hemos visto nada más que en Cuéntame, que es una serie muy popular aquí en España. Y llegaron los memes, cómo no, los memes. Aquí vemos a Fernando Simón, médico epidemiólogo, para los que no estáis en contacto con con la situación española, que ha sido el portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia. Parece que estamos llegando al pico, cuando todavía no lo habíamos hecho, y él aparece más encanecido, más envejecido y más ridiculizado. El siguiente meme es criticando al gobierno de coalición, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Fernando Simón, el médico, hablando o haciendo un montaje bastante siniestro incluso insultándoles de crímenes a los gobernantes. Otro de los memes que yo he tenido la desgracia de recibir y que he criticado como no cabía esperar otra cosa, que dice: mi abuela se acaba de hacer el test COVID-1 que nuestro abuelo le compró en China. Hoy llegó el resultado y está embarazada. Fran, perdóname un poquito. Hay alguien que vuelve a tener el micro abierto. Le agradeceríamos que lo cerrara, por favor. Porque es que lo demás no se te oye muy bien, Fran. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, seguimos con el micrófono abierto. Sigue a ver cómo... Bueno, pues adelante, ¿vale? Sí. Bueno, el siguiente... pero llegamos también a la prensa, donde el jueves la información relacionada a los mayores es la siguiente. Anciana secuestra a una persona disfrazada de Satisfyer pensando que lo es. Hacienda recomienda a los jubilados que no se vacunen contra la gripe. Ojeadores de la CIA fichan a viejas que vigilan y amonestan a los transeúntes. Señor, que ya era rancio en los 90, declara cosas rancias. Anciano reserva toda una playa en Benidorm utilizando el método de Cristo.
Entre las muchas viñetas que he podido recopilar, una de ellas es la siguiente, que si podéis observar está llena de clichés que son desgraciadamente motivo recurrente para hablar y para representar a las personas mayores. Y agradeciendo vuestra oportunidad, me gustaría también haceros llegar lo siguiente, porque me parece que si lo macro es muchas veces más evidente, lo micro, lo sutil, es más difícil de detectar. Y que está impregnado en todas las áreas donde os podáis imaginar. Y en el lenguaje es bastante habitual encontrarlo. Me gustaría traeros una serie de frases que evidencian que la edad estigmatiza y además nos devalúa. Microedadismos como te veo muy joven, está en edad de merecer, ¿cuál es la edad de merecer? Para la edad que tienes, vistes como una señora mayor, ¿cómo visten las señoras mayor? En mi época vivíamos mejor. Es un autoedadismo micro porque hace referencia a que tu época, que es la actual, ya no te pertenece y que tienes que vivir condenado a vivir en el pasado. Te veo muy joven, como si fuese algo positivo, ¿no? En vez de te veo muy bien. Tu hijo habla como un viejo, ¿cómo hablan los viejos? ¿Es que hay una forma de hablar como los viejos? ¿Es que hablar con propiedad es propio de los viejos? Y una que yo con bastante frecuencia he escuchado, el total para lo que le queda, vamos a dejarle tranquilo, que es lo que le toca, ¿no? Edadismos también en la cultura popular, me gustaría traerlos en este momento y los podemos ver en el merchandising que podemos comprar, pero también en canciones. Os voy a traer apenas tres. Uno que dice una camiseta que no estoy jubilada, lo que soy es abuela profesional, que carga de sexismo, de edadismo, de viejismo. El siguiente es un felpudo, ya no somos abuelos, ya somos abuelos, pero lo somos jóvenes. Y esto ya nos alivia de cierto mal. Ayer tuve la oportunidad de captar estos mensajes porque se convirtieron en trending topic, y es que Cher compartió una foto con su madre. Entre los muchos tweets que pude analizar, uno de ellos lo he traído aquí en este momento para que lo analicemos juntos. Dice: como lleváis lo de estar peor físicamente que Cher con 75 tacos. Tacos, para los que no sois españoles, es como decir años, pero con una carga muchísimo más peyorativa. Y abajo dice Cher, 75 años, abrazando a su madre, que tiene 97. ¿O es un remake de La muerte os sienta también? O ya me contarás. Es que hay que morir. Y ahora me gustaría traeros, por último, un pequeño ejercicio que yo entiendo que va a causar debate y que me gustaría que en este momento que abráis el micrófono y lo comentemos todos juntos. Por desgracia, antes de ayer murió Pau Dané, el cantante de Jarabe de Palo, y los titulares eran así de elocuentes. Muere el músico Pau Danés a los 53 años. Muere Pau Danés a los 53 años. ¿Quién quiere comentarlo? De momento nadie, Fran. ¿Alguien detecta algún cierto edadismo? ¿Por qué señalamos la edad en el titular? Nadie intuye, ¿no? Yo que conozco el mundo Claro. y de la publicidad. Sí, Fran. Pero, sí. Tenemos a alguien que quiere.
Bueno, Adelante. Claro, la intuición de la edad es para decir que estaba muy joven para que se muriera, porque la idea es que se mueren los de más edad, no los de 50, no los de la década de los 50. ¿alguien está de acuerdo con esta opinión? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es esta la idea que hay detrás. Creo que a veces sacar punta a este tipo de expresiones nos puede llevar a debates complicados, ¿no, Fran? Las vidas valen más o menos, hay que sentir más pena. Pero también me gustaría que hace unos meses murió Margarita Salas, la investigadora, y también en los titulares aparecía la edad. Muere Margarita Salas a los 80 años. Muere Margarita Salas a los 80 años. Ni siquiera aparece, muere la investigadora, la premio no sé, o Nobel, si fuese el caso. Cuando en el titular aparece la fecha, no entendéis que es causa sospecha. Es que ya era natural que se muriese, o es que morirse a los 53 años no es tan natural como morirse a los 80 años, o es que no debemos sentir tanta pena de una muerte como otras, o las vidas valen más o menos. Por último, me gustaría, como va siendo hora de que terminemos esta conversación, me gustaría traeros algunas de las conclusiones para que el edadismo pues lo combatamos todos juntos y os leo las siguientes, siempre he hecho más, pero son las siguientes. La vida es un continuo, ya no hay tránsitos claramente diferenciados asociados a la edad. La edad poco dice de una persona, es una variable más, como puede ser la confesión religiosa, la dieta alimenticia, el origen étnico o la condición sexual. El envejecimiento no es ninguna enfermedad y por lo tanto no tiene cura. Las personas no tenemos fecha de caducidad, ni siquiera un manual de instrucciones que simplifique nuestra identidad y o relaciones. La búsqueda de la eterna juventud está condenada al fracaso, a no ser que disfrutes sometiéndote a una tiranía que se llama anti-aging. Las personas mayores no viven en el pasado, viven en el presente y además tienen futuro, como decíamos anteriormente. Las canas no surgen de los disgustos, ni las arrugas, ni incluso de las amarguras. Las personas mayores son tan productivas o más que el resto, y el deseo sexual no desaparece con la edad. No existe un canon de belleza válido porque los cuerpos y las almas viejas también son atractivas. Me gustaría que todos juntos me ayudaseis a desactivar el edadismo, porque si bien lo hemos aprendido, también lo podemos desaprender y desactivar. Y así conseguiremos en algún momento que el edadismo pase a formar parte del diccionario de la Real Academia. Así que con gusto pasamos a la conversación y os agradezco la invitación y la escucha en estos momentos de tanta información. Bruno, adelante. Tenemos a Bruno que quiere comentarte algo. Sí, Fran, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, lejos, a Arrassaldeón, a los que vivís en el País Vasco. A ver, yo al hilo de lo último que comentas, Fran, me quedo con la frase: el envejecimiento no es ninguna enfermedad, por lo tanto no tiene cura. Esta expresión me gustaría retomarla para comentar algo que se dijo al principio de lo que estamos viviendo actualmente todo el mundo y en particular en Madrid y Barcelona con la medicalización de los centros sociosanitarios y con la polémica que se ha creado en torno hacia las personas mayores. Habría que haberlas llevado a los hospitales o no. Esto es un edadismo. Me explico. A la persona mayor, a la persona residente, no hay que llevarla a un hospital, desde luego por ser mayor. En todo caso, habría que haberla trasladado en el caso de que hubiese estado enferma. Como se trata de personas mayores con pluripatologías, todos sabemos que no está recomendado en estas situaciones, máxime en una pandemia, trasladar a una persona mayor de urgencia a ningún hospital. Por tanto, sin entrar en más profundidad, podríamos, si queréis, debatir el tema. Es muy grave, está focalizando ahora mismo el debate de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Nos quieren hacer ver que el problema ha sido
la falta de atención de estas personas. El problema no ha sido este. El problema ha sido que no se ha llevado a médicos a las residencias, entre otras cosas porque faltan médicos, faltan enfermeras, porque hay recortes tremendos en sanidad. La solución no era en ningún caso llevarles a hospitales. Entonces no entiendo el debate que se ha suscitado. A los mayores hay que llevarles a hospitales. No, es muy arriesgado trasladar a una persona mayor a un hospital y máxime cuando hay una pandemia. El problema no es este, el problema son los cuidados que antes de la pandemia se proporciona a las personas mayores. Fran me conoce desde hace tiempo y sabe lo que opino al respecto. Se está derivando la discusión hacia lo que ha ocurrido una vez producida la pandemia y una vez que no se ha protegido a las personas sociosanitarias. Yo soy gerocultor, trabajo en residencias y a domicilio y no se nos ha dado una protección desde el principio. Por tanto, hemos sido los transmisores de la enfermedad a las personas mayores y no a la inversa, como se nos ha querido hacer ver. Efectivamente, una persona mayor no es una persona enferma, una persona mayor no solamente no tenía por qué transmitir, sino que llevaba recluida no días ni meses, sino años. El enclaustramiento de las personas mayores en centros de la tercera edad, centros sociosanitarios, como queramos llamarlos, es un drama a nivel nacional que me gustaría que se tratase como forma de realmente visualizar el mayor edadismo que se está produciendo ahora mismo, no solamente en España, me creo que a nivel mundial. El edadismo consiste en las personas mayores, dejarlas de cuidar en su domicilio, los hijos trabajamos mucho, estamos muy ocupados y les llevamos a centros donde no hay recursos suficientes, ni humanos ni técnicos. Esta es la mayor prueba de edadismo que se está dando en nuestra sociedad. A la persona mayor se la recluye, se la abandona en muchos casos y no se la protege. No se la protege, no se la limpia las manos antes de las comidas, no se la limpia la boca antes de acostarse y son personas que cuando viene alguien de fuera, léase el trabajador, es muy fácil que las contagiemos. Han sido víctimas, vamos, indiscutiblemente víctimas de su aislamiento primero, de su abandono y desde luego en ningún caso la solución hubiese sido trasladarles a hospitales. La solución será, a partir de ahora, procurar que no se les deje abandonados, sin protección y sin una higiene adecuada. Ese es mi punto de vista sobre la gravedad de lo que ha ocurrido. Gracias por escucharme. ¿Alguien más? No sé, a lo mejor se ha derivado el debate. En cualquier caso, lo siento, creo que era un tema importante de resaltar. Sí, Micaela, ¿no? Sí. Micaela dice, la peor consecuencia del edadismo es la negación de derechos de las personas adultas mayores, cuya expresión más flagrante es la exclusión de las personas adultas mayores de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La Agenda 2030 no tiene un objetivo específico, ni metas, solo algunos indicadores, entre otras metas y otros objetivos. Es una invisibilización que los priva de ser considerados sujetos de derecho. ¿Qué opinas, Fran? Pues que tiene toda la razón, Micaela. Cuando hemos dejado de dar derechos, hemos dejado de entender que son personas que además tienen obligaciones y que cuando las asuman, que ya se asumen, pues serán ciudadanos de primer orden. Mari Carmen dice que quiere hablar. Mari Carmen, adelante. Mari Carmen. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Adelante. A ver, soy Felipe. Felipe, adelante. Adelante. Lo que le he escuchado a este señor
me ha parecido todo correctísimo y que tiene toda la razón. El problema que ha habido con las personas mayores en las residencias es el abandono que han tenido hasta ahora. Ha sido para mí, bajo mi punto de vista, muchas personas han estado aparcadas. Te hablo porque mi trabajo voluntario de Nusilán, estamos haciendo el trabajo en residencias, en pisos de personas mayores que están abandonadas. En las residencias tenían que tener más personal, tenían que tener más amplitud, porque yo cuando estoy haciendo un acompañamiento a una persona mayor en una residencia, tengo que estar con 14 personas que están pues sin conocer, sin saber hablar, sin saber comentar. Y hay personas normales o casi normales que están metidas en el mismo habitáculo. Y eso no se puede admitir. Lo que ocurre es que se da la vista gorda. Hasta ahora se ha estado haciendo, pues bueno, están muy bien, les dan de comer, les limpian, o sea, una maravilla. Cuando eso, para mí, bajo mi punto de vista, hay personas que han entrado voluntariamente y tienen una familia que las atiende, que las llegan y están con ellos, pero hay otras muchas personas que las han aparcado. Y esas personas es morir en vida. ¿Por qué? Porque se sienten hasta culpables de que sus hijos, que igual han hecho algo mal, o les disculpan, es que mira, da la casualidad, ¿verdad? Es que tienen mucho trabajo, es que siempre disculpando, se sienten culpables. Es horroroso. Eso hay que tratar de hacer un seguimiento, no ahora con esto que ha habido. Eso tenía que haber sido muchísimo antes. Una residencia no es un negocio. Una residencia debe ser lo que tiene que ser, atender a las personas mayores. No tengo más que decir. Gracias, Felipe. Micaela, me parece que también quiere hablar. Micaela. No, perdón, estaba siguiendo, quedó la mano levantada de antes, ya escribí todo lo que quería decir, gracias. Vale. Mari Carmen. Mari Carmen no está tampoco. Juan Mari. Si queréis os lanzo yo una pregunta. Espera, tenemos aquí a Juan Mari, a ver si se conecta, a ver si quiere hacer la pregunta a micro abierto. Buenos días para mí, buenas tardes, noches para ustedes. Un saludo desde Colombia. Sí, o sea, es impresionante el panorama en Colombia, no está muy lejos de lo que ustedes han vivenciado. Aunque tuvimos la oportunidad de tomar medidas más a tiempo que quizás el panorama europeo, pero tristemente el tema de la normatividad sigue dejando a un lado a los adultos mayores institucionalizados. En el caso colombiano, vemos cómo homogenizan a todos los adultos en el mismo contexto. Entonces hablamos las normativas que salen o los direccionamientos que salen desde el Ministerio de Salud se rigen simplemente para un grupo de adultos mayores, ya sea que estén en sus domicilios, ya sea que sean adultos que viven solos, pero no se piensa en aquellos adultos que están institucionalizados. Un ejemplo tal, ahorita salió un decreto donde podían los adultos de 70 mayores salir media hora en el mismo horario de los niños de 5 años. Entonces, eso para el panorama de los adultos que están en sus casas es muy favorable, pero para las residencias esa no es la normatividad que se debe acoger. Entonces, claro, sale el presidente, hace su alocución y al otro día la fila de adultos reclamando el derecho a poder salir media hora. Entonces, no pensamos mucho en el panorama que tenemos a los adultos mayores, tanto institucionalizados, tanto en residencias como los que viven solos. No pensamos en los adultos autónomos, no pensamos en los adultos dependientes. Sacamos simplemente normatividad para
para todo el mundo, sin tener características claras. Gracias por este espacio y un especial saludo para todos. Muchísimas gracias, Juan Mari. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bruno. A ver. Sí. Perdona, Maya. Bruno, tienes el micrófono abierto y te estamos oyendo teclear. Perdona. Vale, gracias. Me parece que es Amaya la que quiere hablar. Sí, a ver, vamos a ver. Yo, escuchando todas estas intervenciones, todo lo que estoy viendo, pues lo que estoy es anonadada. Quiero decirte que es tal la impresión que tengo y que esta pandemia, la pandemia ha evidenciado de una forma tan brutal un edadismo que está ya institucionalizado, organizado en microorganismos, macroorganismos, y luego ha sido la situación en las residencias ha sido la cara bestial y trágica de una sociedad pues que discrimina a la persona de edad y ya en su último tramo, por así decirlo, ya pues ya es lo que dice, ¿no? Apartarla y no ver, enterrarla en vida, como se está diciendo, ¿no? Entonces, claro, esto lo que te dice es que hay tanto que hacer y tanto que luchar y pelear en una sociedad que además valora solamente el dinero y el poder y muchas cosas, pues que realmente que la tarea es ingente y la verdad que estoy un poco, que me he quedado un poco pasmada de todo lo que nos queda por hacer, la verdad. Es una sensación que además con la pandemia y estando en casa, pues hasta me ha resultado un poco agobiante, porque quizás cuando estás en la vida real haciendo cosas en el mundo de mucha hiperactividad, no reflexionas sobre esta deshumanización de esta sociedad. Es cuando ahora la has visto más palpable, sobre todo sociedades pues donde lo que se valora es la capacidad productiva, el tener dinero, el ganar dinero, el valorar solamente a la persona en función de sus rendimientos económicos. Y es eso un poco, ¿no? Que es una reflexión pues que hay mucho que trabajar. Nada más. Ahí seguiremos todos trabajando, ¿Le puedo hacer Amaya. una pregunta? Adelante. Amaya, ¿y no consideras que esta pandemia también podría ser una oportunidad y la tormenta perfecta para que todos seamos conscientes de que la vejez es nuestra ya y que si la queremos digna tenemos que hacer lo posible y lo imposible para hacerlo saber a los políticos, a los empresarios, a los ciudadanos? Sí, lo puedo ver como una oportunidad si la sabemos aprovechar, porque estas cosas muchas veces pueden ser o al revés, pueden activarte o pueden meterte más en el fondo, Si es que es verdad que a las personas mayores se nos ha por un lado visto como una fuente de dinero, de ganar dinero con nosotros, de darnos mucha jova, porque tal. Y por otro lado, cuando se ha necesitado ayuda y cuando se ha visto que hemos necesitado ayuda o que hemos poder ser un problema para ellos, es cuando te has visto la cara real, ¿no? La cara real de la gente hacia ti, la mirada que te dirigen, Por un lado puede ser, oye, pues bueno, estas personas pues pueden hacer cosas, pues les podemos vender el gimnasio, vayan al gimnasio, vayan a hacer, pero cuando ha habido problemas de real, cuando han creído que somos un problema, pues nos han apartado. Entonces, esta reflexión te puede mover a la rebeldía, a decir, oye, que tú no estás tan lejos de mí y que en algún momento vas a ser una persona mayor y tenemos derechos, pero también puede ser un poco deprimente. Hay que tomar las dos vías. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Tenemos... Isco me parece que también quiere hablar. Adelante, Isco. Hola, Fran. Felicidades por la exposición, una vez más. Hacía tiempo que no hablábamos, ha sido un placer escucharte. Yo quería hacerte una pregunta vinculada un poco a esa parte del edadismo o a esa
intención de esquivar el edadismo a través de los eufemismos, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Pues personas menos jóvenes, personas de experiencia acumulada. Y una que estoy oyendo últimamente bastante es la que se une a la productividad. Es decir, Amaya hablaba de esta sociedad que quiere producir, que necesita riqueza, que parece ser que el producir por producir es un valor, y cómo entidades, asociaciones de personas mayores, de viejos y de viejas, incluyen como esa parte de nosotros también somos productivos, y que incluso tú en esa exposición ha habido una pequeña frase que sí marcabas, ¿no? Que pueden ser igual de productivos o más. Yo tengo un debate conmigo mismo en ese sentido, porque creo que establecer derechos en base a productividad es algo que nos lleva indefectiblemente a que las personas mayores y las personas que supuestamente, según este sistema, no son productivas, como por ejemplo las amas de casa, no tengan ningún valor que aportar por ser mujeres, por ser amas de casa y además por ser viejas. Entonces, creo que deberíamos deslindar el hecho de la productividad al hecho de ser mayor, de ser vieja o viejo. Creo que todas las personas, productivas o no, tenemos mucho que aportar en esta sociedad. ¿Tú cómo ves esta parte de tratar de poner ese peso de la productividad en la edad, en las personas mayores, para que sean de alguna manera más o mejor aceptadas, para que encuentren un valor, ¿no? Porque parece que el valor lo aportan porque son productivas, porque han sido ingenieros, porque han sido doctores, porque han sido abogados, porque han sido albañiles, porque han sido ama de casa. ¿Cómo lo ves esto, Fran? Pues mira, Isco, tienes completamente razón en lo que dices. Y es que al final, cuando hablamos de personas mayores que tienen que ser saludables, productivas, sexualmente activas, al final reflejas justamente que por determinada edad son enfermas, son asexuadas, son pobres, desimplicadas en la sociedad, etcétera, etcétera. Así que, como bien dices, hay que tener muchísimo cuidado en lo pro y en la contra. Muchas veces, diciendo lo que dices, también das a entender que no son productivos, y si no son productivos es que no lo merecen. Así que ni que sean sexualmente activas ni que lo sean, sino que sean lo que quieran ser. ¿No? Me explico, ¿no? Perfectamente. ¿O no? Sí, perfectamente. Sí. Que al final entendemos que la fuerza solo es una cuestión de los jóvenes o la alegría o la independencia, y al final es propiedad de todos y propiedad de nadie, ¿no? Así que tienes toda la razón. Ni son más productivos ni menos que el resto. Y además que si no lo fuesen, tendrían los mismos derechos y serían igual de importantes y tendrían la misma dignidad. Así que muy buena votación. Gracias, Fran. Gracias, Isco. Tenemos también a Mafalda, que quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, buenas tardes. Fran, Bruno, que os conozco, soy Isa, de Ayuda a Domicilio. ¿Qué hay? ¿Qué tal? No podía estar más de acuerdo. Hola. No podía estar más de acuerdo ahora mismo con lo que ha dicho Fran, de que sean lo que quieran ser, efectivamente, todas las personas, que seamos lo que queramos ser. No quería hacer ninguna pregunta, quería dar una pequeña aportación simplemente de lo que he vivido yo como técnico sociosanitaria que soy. Y bueno, referente al edadismo, por supuesto, no tiene que haber discriminación por la edad, o sea, eso lo tenemos claro, y Fran el primero en este caso. Y bueno, haciendo referencia también a lo que ha dicho Bruno, Fran, y a lo que estáis hablando, efectivamente el abandono en las residencias, el abandono de las personas en las residencias se lleva denunciando demasiado tiempo. Demasiado tiempo, o sea, esto habrá pillado de sorpresa a quien le haya pillado, pero hay muchísimos a los que no nos ha pillado. Yo no hago mi trabajo en residencia, yo soy sociosanitaria y voy a domicilio, pero vamos, me da lo mismo. Es el mismo trabajo, solo que de atención domiciliaria dentro de la casa de todas las personas en situación de dependencia. Se lleva denunciando que es un modelo hostelero. O sea, mi madre, que ha sido residente, si la ingresaban antes de las 12 del día, pagaba ese día. Si la ingresaban después del día, si la ingresaban después de las 12 del mediodía, tenía que pagar ese día. Si la ingresaban antes de las 12 del mediodía, no pagaba el día. O sea, ¿a qué os recuerda esto? A cuando entramos a un hotel o cuando salimos de un hotel, ¿no? O sea,
La residencia es como un modelo hostelero que es que tiene que desaparecer, bajo mi punto de vista. No todo vale, como se ha dicho por otros compañeros por aquí. Las personas mayores, indudablemente, esto es una frase hecha, pero es una realidad, son una fuente de sabiduría, queda mucho por hacer, no queda todo por hacer, pero vamos, al igual que se está pidiendo y se estaba, que las residencias, esto iba a explotar por algún sitio y así ha sido. O sea, en este caso sí que había discriminación por la edad, o sea, si ya eran mayores y con patologías había que dejarlos ahí. De acuerdo a lo que dice Bruno, que tampoco hay que moverlos al hospital, en fin, las residencias tienen que tener sus médicos por planta, tienen que tener sus enfermeras, tienen que tener unas ratios adecuadas y claro, sí ha habido una discriminación por edad, es que esto no lo podemos permitir. Todos, yo lo digo siempre, todos vamos a llegar a dependientes. Hemos nacido dependientes, vamos a morir dependientes seguramente. El camino desde que nacemos hasta que morimos tenemos que intentar que se haga lo más llevadero posible y claro, está en nuestras manos, también de los gobiernos, por supuesto, pero es que ahora es cuando tenemos que dar el zapatazo o el puñetazo encima de la mesa y decir hasta aquí, o sea, lleva el gobierno, el vicepresidente que quiere revertir el tema de residencias y que sea público, muy bien, estupendo, jolín, por la ayuda a domicilio también, ¿no? Tenemos una oportunidad ahora aquí para que se lo lleve todo junto. Pero bueno, lo estamos pasando mal, ¿eh? En lo que es la atención a domicilio lo estamos pasando muy mal porque a día de hoy, después de 80 días de confinamiento casi, no hemos terminado todavía el estado de alarma, no hay material suficiente, ¿eh? Desde las empresas nos dicen que nos lavemos las mascarillas y que ya no las apañemos. Así que, en fin, era la aportación que quería dar. Gracias. Gracias, Isa. Fran, ¿algo que comentar al respecto? Pues yo, francamente, no es que agradezca a la pandemia que haya evidenciado el edadismo, pero si ha sucedido, aprovechémoslo para ejercer nuestros derechos, exigir responsabilidades, mejoras, mayor implicación a las familias y que no sientan que la residencia es un aparcadero, que les visiten con frecuencia, que fiscalicen las ayudas, que no sé, o sea, que estas muertes valgan para algo, ¿no? Y es duro lo que digo, pero es que no veo otra. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar esto que ha ocurrido. Es una pena lo que ha ocurrido. Ya no hay solución. Pero sí es la oportunidad para hacer mejoras y desde luego horas de televisión y noticias nos han puesto en el punto de mira, así que usémoslo y no sé, y hagamos de esta lucha una cuestión colectiva, ¿no? Que no sea de los viejos que reclaman derechos para cuando ellos son viejos, sino que es una cuestión de que, como lo que dices tú, somos dependientes, nos necesitamos y al final queremos lo mismo, ¿no? Que es dignidad y calidad y seguridad de estos cuidados. Así que, no sé, por quedarme con algo positivo de todo esto, porque desde luego recuperar las vidas de las 40.000 personas que han fallecido en España, pues ya no lo podemos hacer. Aquí nos preguntan ¿a qué puerta propones llamar para ir solucionando esto? Pues a la tuya. No sé quién eres, pero tú eres parte de la solución. Esto nos pregunta José Ramón, sí. Pues José Ramón, es que o somos el problema o la solución. ¿En qué lado de la historia queremos? Lo primero, voy a decir que voy a hacer 66 años. ¿Vale? Y lo que se ha dicho aquí del edadismo, hay unas cuantas cosas que me han sonado a postureo. ¿Vale? Edadismo y falsedad es que nos metan en las residencias cuando tenemos grado de dependencia 3. Con lo cual, cuando metes a una persona con grado de dependencia 3 en una residencia, lo metes en unas condiciones pues verdaderamente penosas y
el servicio que se les debería prestar es mucho más que darles de comer, lavarles y sentarles en una butaca para que les veamos tan aseaditos y el resto del día no les haga caso nadie si es que no va algún familiar a verlos. Eso es un servicio que está incluido en el que dan las residencias, pero que no lo cumple casi ninguna. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla que se cumplen los ratios de servicios que hay que dar en las residencias públicas, privadas, semiprivadas? De eso es de lo que tenemos que oír hablar. Y no es tan complicado, ¿eh? Aquí hay alguna persona que trabaja en instituciones y podrían pensar en empezar a darnos información de cómo se cumplen los ratios en las residencias, en vez de, como decía Millas el otro día, que decía que le quitas el yogur de postre a un anciano de una residencia y al día siguiente sube la bolsa. Esto es lo que tenemos que mirarnos. Y no se lo mira nadie, ni lo exigimos. Entonces, de aquí a mí me gustaría que saliesen acciones a realizar delante de las instituciones para que de verdad se cumplan los ratios y para que la gente que atiende en las residencias tenga salarios dignos, que esa es otra. O sea, si los que tratan a los ancianos, a los mayores, a mí mañana, resulta que ganan, no llegan a 1.000 euros al mes, ¿qué servicio queremos tener en las residencias? Es que no nos miramos ni al ombligo. Claro, porque la vejez es una cosa del otro, no es mía. Y como no quiero mirar a esa realidad, pues voy demorando. No, de los que estamos aquí, exigencias, decisiones. Que les estoy viendo las caras y estamos en asociaciones de mayores. Y sí que miramos, ¿eh? Por eso te digo que no sabemos. Porque no hay quien controle los servicios que se dan. Se pagan, pero no se dan. Y eso hay que controlarlo para que no vuelva a suceder esto. Y que uno le eche la culpa a otro, todo el mundo se vaya aquí de rositas. Menos los residentes, claro. Sí. Claro, no, esos son los grandes sufridores. Bueno, vamos a ir terminando. Son las 6:15. Habíamos puesto 1 hora de margen. Nos quedan 3 personas. Les damos la palabra y cerramos el foro, ¿vale? Karim. ¿Se me oye? No sé levantar la mano. Vale, Jesús García. Venga, pues Jesús García y luego Karim. Adelante. Estaba en ello. Sí. Bueno, yo es la primera vez que oigo la palabra edadismo, no tenía ni idea ni que existía, todavía no me lo he mirado. Soy médico, estoy en el Colegio de Médicos de Vizcaya, tengo 64, me iba a jubilar el 1 de junio y me voy a jubilar el 1 de septiembre. Me ha tocado atender la residencia al lado del centro de salud y bueno, pues aunque han muerto bastantes personas, pues he tenido una experiencia francamente positiva, porque me ha parecido maravilloso, o sea, la gente que allí vive, o sea, que tienen vida. No sé si me explico. No, igual solamente quería deciros eso, que la gente que vive en las residencias, que os juro por Dios, que tienen vida, Antes no tenía esa idea, Había visto a mi tía Maite morir de Alzheimer en la residencia, en el asilo de Portu. Tenía una experiencia de una residencia de Albacete. Y lo que sí entiendo es que tenemos que controlar cómo se vive en las residencias, los cuidados, o sea, esto que estaba diciendo un compañero hace un momentito, ¿no? O sea, las cosas, o sea, la atención que se da, cómo se dan los cuidados. Y desde luego en este lío de la pandemia, yo creo que ha habido residencias en las que no ha entrado el coronavirus, el SARS-CoV-2, y en otras que sí ha entrado. Entonces sí que debiéramos hacer, yo no sé si la Fiscalía, porque eso me parece un poquitín loco, ¿no? Pero desde un punto de vista científico, saber qué ha pasado en unos sitios y qué ha pasado en otros, Porque sí que creo que puede haber quizás descuido, quizás fallos de seguridad, quizás yo tenía el coronavirus y he entrado, tenía un poquito de tos y un poquito de catarro, un poquito de febrícula, 2 o 3 décimas y no he dicho nada, y he ido a trabajar, etcétera. No sé si me explico, sabiendo que estaba exponiendo a una población pues de mucho riesgo. Mi madre tiene 94 años, es independiente, vive en Portugalete. Mi padre murió con 94, estuvo 4 meses mal.
No sé si me explico. O sea, estoy cerca de lo que es la vejez. Me gusta llamarme viejo. Soy viejo. No tengo ningún problema. Lo de adulto mayor me parece no sé cómo deciros. Soy viejo, directamente viejo. Además me encanta ser viejo. Y cada vez más. Porque pues pierdo memoria, pero tengo otras cosillas, ¿no? Y cada día tengo más vidas. No sé si me explico. Y cada día tengo más achaques, lógicamente, pero desde luego el día de mañana, no sé si por la sociedad en la que vivo o en la que no vivo, no quiero dar guerra a mis hijas, directamente, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces, si tengo que ir a una residencia porque me quedo pues un poquitín muy dependiente, pues me voy a una residencia y no tengo ningún problema, ¿vale? Lo único, eso, pues las residencias o lo que sea, los sitios donde tengamos que ir cuando estamos dependientes, porque no solamente es para la gente mayor, sino para problemas, otras situaciones, ¿no? De discapacidad, de lo que sea, ¿no? Pues joder, que haya, pues eso, unos cuidados mínimos y que esos cuidados estén vigilados. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Karin? ¿Karin? No sé si Karin quiere entrar, no quiere entrar. Isa quiere hablar otra vez. Y después de Isa, Micaela, y damos por cerrada, ¿vale? Isa, adelante. Vale, perdona, simplemente es muy breve. No sé si la di Fran al principio porque he entrado y no escuchaba bien y tuve que salir y volver a entrar. El domingo en la Plaza de Dalí, en Goya, a las 12 del mediodía, el Día Mundial del Maltrato en la Vejez, ¿vale? Para todos los que podáis asistir, ahí reivindicaremos todas las ayudas que ellos necesitan porque hay muchísimas formas de maltratar a las personas mayores. Eso era lo que quería decir. Gracias. Y que cumpliremos las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Por supuesto, vamos a llevar 100 claveles y los vamos a hacer como una pequeña performance en homenaje a todas las personas fallecidas por el SARS-CoV-2 y bueno, pues será nuestro pequeño homenaje y unas palabritas ahí, leeremos un manifiesto desde la desde la plataforma UPLA La Unión y nada más, quería decir eso. Muchas gracias por dejarme. Gracias, Isa. Y bueno, por último, le cedemos la palabra a Micaela y vamos cerrando, ¿vale? Bueno, muchas gracias por esta reunión y ha sido sumamente enriquecedora. Creo que lo que nosotros nos proponemos, al menos desde la Secretaría de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, es tratar de cambiar los paradigmas, esforzarnos para aprovechar, salir de esta pandemia hacia una sociedad más justa y que tenga valores más humanos y poder realmente empoderar a los adultos mayores para que puedan reivindicar sus derechos y su dignidad. Micaela. Bueno, parece que Micaela se nos ha quedado ahí, ¿no? ¿Micaela? Creo que no llega. Estoy tratando de agradecerles mucho esta reunión. Ha sido sumamente enriquecedora. Ha sido un placer escucharlo y creo que tenemos una lucha en común, que es los derechos y la dignidad de los adultos mayores. Micaela. Bueno, parece que la perdemos. Nos dice mediante el chat gracias, o sea que entiendo que queda por finalizada su participación. Sí, dice que tiene problemas con el audio. Vale, para terminar, os leo un mensaje que nos ha dejado Bruno, que dice: un grupo de gerocultores y auxiliares de enfermería hemos hecho llegar a la Asamblea de Madrid un informe denuncia
de la situación que se está viviendo en las residencias. La persona que esté interesada en recibir el texto puede ponerse en contacto conmigo a través de, y nos deja su correo, ¿vale? Los que estéis interesados, escribirnos a nosotros y os pasaremos el correo. Nuestra dirección es comunicación@guisadiberri.eus. Y bueno, con esto damos por finalizada nuestra jornada de hoy. Muchísimas gracias, Fran. Nada, un placer. Así que recordad que mayores somos todos. Vamos a procurar llegar a una vejez multicolor y a disfrutarla como buenamente queramos y podamos. Efectivamente, como nos ha dicho Fran, el activismo pues es la clave para combatir el edadismo, ¿no? Y a ver si todos en esa línea lo podemos conseguir. Os recuerdo que cualquier cosa que queráis compartir, preguntar a Fran, lo podéis hacer mediante nuestra dirección comunicación@guisadiberri.eus. Y recordaros que el jueves que viene tenemos cita a la misma hora, a las 5 de la tarde, en esta misma plataforma con Paca Atricio. Paca es presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Y charlaremos con ella. Hoy Fran nos ha dado un poquito el punto de vista de la comunicación, y la semana que viene intentaremos acercarnos un poquito más al perfil de la persona mayor, ¿no? Paca Atricia como presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, y también como persona que ha vivido, digamos, el activismo del edadismo. Y sin más, pues nos vemos la semana que viene. Aquí os esperamos, que tengáis buena semana y aquí nos vemos. Eskerrik asko, agur.